Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paco Rodríguez, soy profesor de la Universidad de Córdoba. Eh, Tengo a mis espaldas la traducción bueno, pues una considerable cantidad de cómics franco-belga, mi par de lenguas de trabajo, eh, y es mi línea principal de investigación. Me habría encantado poder asistir presencialmente a esta jornada. Bueno, pues tendremos que aceptar que las circunstancias son las que son y, bueno, desear que pronto podamos vernos físicamente y espero que mi intervención os resulte interesante. Los contenidos de mi presentación se articulan en torno a los siguientes puntos. En primer lugar, abordaremos algunos de los elementos que componen el lenguaje del cómic y cómo interactúan los distintos códigos semióticos para producir un sentido. A continuación, abordaremos el concepto de oralidad y oralidad prefabricada en el cómic y qué rasgos presenta dicha oralidad en una obra de estas características. Por último, en 5 niveles de análisis veremos algunas de las estrategias de traducción que se pueden llevar a cabo cuando tenemos que realizar esta labor. Como elementos discursivos de este lenguaje del cómic, tenemos la viñeta, la tira y la página. Aquí tenemos un ejemplo de viñeta autoinclusiva, tiene su principio y su fin en la misma. La tira y la página, que como ya sabéis, se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en forma de Z. Dentro de los elementos discursivos también incluimos los bocadillos y las cartelas. Los bocadillos, con su forma del globo y del rabillo, pueden estar expresando, como veremos a continuación, distintos estados de ánimo o pueden cumplir diferentes finalidades comunicativas. Asimismo, tenemos las cartelas o cartuchos que pueden cumplir una función de anclaje o de relevo. En este caso es función de anclaje porque hay un cambio en el tiempo. En este otro ejemplo tenemos bocadillos de pensamiento y bocadillos que por su rasgo más agresivo podemos ver que el personaje, incluso escuchar que el personaje está gritando. Particularmente relevante es esta interacción de los distintos códigos semióticos a la que se refieren Zabalbeascoa y Chaume, pero hablando de los textos audiovisuales, de los productos audiovisuales. Podemos ver que estos autores se refieren a la información paralingüística que se transmite tanto por el canal acústico como por el canal visual. A continuación veremos cómo el canal acústico en el cómic encuentra sus propias formas de expresión para transmitir el sonido. He elegido esta viñeta como ejemplo de esta interacción de la que estamos hablando, de los distintos códigos semióticos. Recuerdo que al traducir, bueno, pues se me encasquilló un poco este Rouchilan Carros. No sabía muy bien cómo traducirlo y gracias a la interpretación de la imagen alcancé una solución que a mi parecer es aceptable, el flamante descapotable.
El concepto de oralidad en el cómic reviste una particular relevancia, puesto que es la característica común que puede vincular a este tipo de obras. Por suerte, autores como Walter Ong, Blanche Van Benist, Koch y Osterreicha abundan en este concepto desde los estudios de la lingüística, y particularmente interesantes resultan los postulados de Koch y Osterreicha, que hablan de un continuum en el que se encuentran dos polos extremos, que serían la inmediatez comunicativa y la distancia comunicativa. En este ejemplo de la casa de Paco Roca, vemos, aparte de la expresión del sonido, vemos, como digo, al personaje expresar su frustración con este exabrupto y una dubitación representada por la repetición de la consonante al inicio de su intervención. Claramente estamos viendo en este ejemplo el carácter dialogístico que presenta el cómic como rasgo también de la oralidad. Cuando los historietistas pretenden trasladar, emular esta oralidad en una obra cualquiera, esto ocurre también en el lenguaje cinematográfico. Se ha de encontrar un equilibrio entre esa oralidad real y la que se da en este tipo de obras. Es lo que se denomina oralidad prefabricada u oralidad fingida. Vemos aquí que más allá de los rasgos de oralidad que aportan verosimilitud, podemos encontrar algunos ejemplos de condujo el automóvil, no sería frecuente, no sería propio de la oralidad, o incluso el servicio militar, que bueno, pues con frecuencia se es denominado mili. Aquí vemos una escritura muy correcta. Esta agua sería lo correcto cuando comúnmente se comete el error de decir este agua. Por lo tanto, esta corrección implica que es una oralidad prefabricada. Vemos aquí la propuesta de Nathalie Sinagra, refiriéndose a las marcas de la oralidad que se dan en el cómic. Ella distingue entre las marcas paralingüísticas y las lingüísticas. Entre las paralingüísticas establece las fonografológicas y visuales, entre las que a su vez distingue las tipográficas, de puntuación y estilísticas, y en cuanto a las marcas lingüísticas distingue las de gramática, de sintaxis y de registro. Si bien estoy bastante de acuerdo con ella, con esta investigadora, en sus planteamientos, es verdad que se puede ir más allá en el análisis de estos rasgos de la oralidad en el cómic. Vemos aquí, por ejemplo, cómo se transmite el sonido, incluso la modulación de la voz, por los propios caracteres agresivos del personaje que está expresando su frustración, y extenuado va perdiendo forma el trazo hasta que se convierte en un bueno, el contenido es ilegible y se puede entender que está exhausto. Al traducir, bueno, pues es una decisión del editor conservar o procurar mantener esos mismos rasgos en el trazo, pero dado que esta labor se lleva a cabo con programas informáticos, pues esa información desafortunadamente se pierde. Es lo que ocurre también en un ejemplo como este, donde vemos que los caracteres bailan fruto del estado de embriaguez del personaje,
y en la traducción, bueno, pues ese efecto se ha perdido completamente. Anunciaba al principio que veríamos los rasgos y distintas estrategias de traducción. No podemos profundizar por una falta de tiempo en 5 niveles de análisis. Comenzamos por el nivel morfosintáctico, en el que se aprecia que la construcción del discurso se rige por un principio de economía y como consecuencia vemos muchas frases sin núcleo verbal que se restituye gracias a los demás elementos que componen la obra en cuestión. Abundan las oraciones yuxtapuestas frente a las coordinadas y subordinadas y hay una preeminencia clara de la voz activa frente a la pasiva. Además de eso, se da el fenómeno de la elipsis por la ausencia de algún constituyente oracional que también se restituye por el código verbal o por la propia interpretación de la imagen y de la narrativa del cómic. En cuanto a los tiempos verbales, predomina claramente el presente indicativo que actualiza continuamente la obra y también reviste una especial importancia la deíxis en el cómic. Aquí vemos un ejemplo donde hay 2 intervenciones en las que no existe el verbo. Por supuesto, no implica un problema de traducción, manteniendo esa ausencia de tiempo verbal. En cuanto al nivel léxico-semántico, dado el carácter lúdico de este tipo de obras, predomina un léxico común, aunque con este léxico común también puede darse algún lenguaje de especialidad. Estaríamos, por lo tanto, hablando de un fenómeno de hibridación. En cuanto a la traducción de los nombres propios, bueno, pues se recurre a las soluciones asentadas, a la transliteración y a la adaptación como en otros tipos de traducción. Y cabe, por último, destacar la abundancia de unidades fraseológicas como colocaciones y locuciones particularmente que aportan esa verosimilitud de la que venimos hablando. Aquí, por ejemplo, tenemos este término CRS, que es un acrónimo en francés, que, bueno, significa son los antidisturbios, y en esta traducción se ha optado por la nota a pie de viñeta, una solución con la que no estoy particularmente de acuerdo, puesto que interrumpe el ritmo de lectura. En cuanto al nivel pragmático-cultural, pues encontramos las referencias socioculturales, lingüístico-discursivas, histórico-políticas, artístico-literarias, que se les dará una solución adaptada a cada caso. Particularmente relevante me parece las referencias lingüístico-discursivas por los distintos registros que se dan y por los fenómenos de variación que tenemos que contemplar también en el texto meta. Además de eso, hay se da una abundancia de marcadores discursivos que van ordenando en este nivel pragmático el texto que finalmente debe reproducir en nuestra traducción el mismo efecto deseado. Aquí, como ejemplo, tenemos una canción cantada en un colegio, en un ambiente escolar, que habría bastado con buscar un equivalente como el patio de mi casa es particular y no traducir literalmente el contenido de esa canción, puesto que no tiene sentido en español. En el nivel fonético-fonológico también reviste importancia porque emula el canal acústico y reviste, pues eso, una particular relevancia, ¿no?
Tenemos que distinguir entre las onomatopeyas y las interjecciones. Se les atribuye a las onomatopeyas casi la exclusividad de fenómeno en el cómic, cuando en realidad hay muchísimas más interjecciones y las vamos a distinguir por la denotación que implican y por el lugar en el que aparecen. Por ejemplo, aquí tenemos una interjección en la que el personaje está llamando a sus compañeros de batallas con O, y ha bastado con modificar la imagen y añadir EO para que el resultado sea equivalente. Por último, pero no por eso menos importante, recojo algunas observaciones sobre el nivel ortotipográfico, que presenta una gran riqueza por razones prosódicas y semánticas. Los signos de exclamación se multiplican, son los más empleados sin duda, se combinan estos signos con los de interrogación, y los puntos suspensivos son muy propios del lenguaje del cómic porque sirven para reflejar las dubitaciones, las interrupciones y otros fenómenos que se dan en la lengua oral. A la hora de traducir tenemos que tener esto muy en cuenta, porque en lengua castellana se duplican, por lo tanto pueden ocupar más espacio del deseable. Aquí tenemos ejemplos del uso de puntos suspensivos para expresar una dubitación. Aquí hay un punto suspensivo, hay puntos suspensivos porque se da una interrupción por parte del personaje. Y aquí vemos una combinación de los signos de puntuación que dotan de una mayor credibilidad. Bueno, pues esto ha sido todo. Como os decía al principio, espero que os haya resultado interesante. Lamento haber corrido tanto para que cupiera todo lo que quería contaros. Y nada, ahí tenéis mis datos de contacto por si en algún momento queréis consultar o ampliar información sobre lo que hemos estado viendo. Muchas gracias.